Bienvenidos a un nuevo programa de Chakra de Mercados, acá desde AZ Group, como siempre, con todas las recomendaciones, toda la información de esta semana sobre el mercado de los principales granos, soja, maíz y trigo. Así que vamos a empezar con soja, siempre hablando un poco de lo que pasa en el mercado internacional para bajarlo después a lo local. Bueno, ¿qué estuvo pasando en el mercado de soja a nivel internacional? El mercado de Chicago en la última semana ha registrado alguna baja en sus precios a inicios de la semana. Esta caída se dio como consecuencia principalmente de una toma de ganancias después de haber alcanzado precios máximos de los últimos 8 o 9 años. Esta corrección a la baja principalmente se dio por un recorte de la posición comprada de los fondos especulativos como consecuencia de unas condiciones en Estados Unidos más favorables para la siembra. Recordemos que actualmente se está sembrando la campaña 21-22 en Estados Unidos de soja. La siembra ya lleva un 90% de avance con muy buenas condiciones climáticas. Entonces, esto ha hecho que los fondos especulativos recorten posición y ha provocado algunas caídas porque se han alcanzado valores muy altos en las últimas semanas. Luego, hacia fines de la semana, esta corrección a la baja se revirtió y, de hecho, el jueves y el viernes el mercado cotizó con ciertas subas, principalmente respaldadas en las noticias sobre la demanda, ¿no? Una demanda que por parte de China y en soja también en otros países sigue muy firme, lo cual obviamente sostiene y limita cualquier baja muy abrupta que se puede llegar a dar. Entonces la demanda hoy es lo que está dando firmeza a los precios de soja y una situación en Estados Unidos que está muy ajustada en términos de stocks. Si bien están avanzando en buenas condiciones con la siembra, Estados Unidos tiene que tener un climático perfecto, no puede fallar, no tiene margen de error en su campaña porque se proyectan 3,8 millones de toneladas para la nueva campaña, que es un nivel de stocks históricamente muy bajo. Esto es lo que también está sosteniendo el mercado de soja. Respecto al mercado local, la cosecha ya va fluyendo cada vez más, va avanzando a un buen ritmo, de hecho está cercana a finalizar al 90% de avance. Los rendimientos en muchas zonas han sido incluso por arriba de lo previsto. Esto ha hecho que en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aumente la proyección de producción de 43 a 43,5 millones de toneladas en soja por esta buena condición de la cosecha y estos rindes por arriba de lo esperado. Actualmente, en cuanto a los compromisos del productor, no se han hecho demasiados negocios de soja en los últimos días, se ha vendido mucho más maíz o trigo, principalmente por una decisión del productor de que está ya la soja que no la vende ahora, la guarda para comercializarla en el segundo semestre y más hacia fin de año. Especulando obviamente con lo que pase con las elecciones, con el tipo de cambio y también jugando a algún premio que puede llegar a pagar la industria más hacia fines del año, en los meses de noviembre, que suele por ahí pagar unos dólares por arriba. Por lo tanto, para resumir el mercado de soja, lo que hay que decir es que actualmente las condiciones climáticas en Estados Unidos son buenas, eso puede llegar a dar una caída momentánea en los precios, también el ingreso de la cosecha de Argentina en el mercado local seguramente pese y haya una estacionalidad a la baja de los precios, pero de mediano a largo plazo las perspectivas y expectativas para los precios de soja siguen siendo muy firmes, por este tema de que Estados Unidos está muy jugado con los stocks, entonces eso es lo que está por ahí dando tanta firmeza al mercado a mediano largo. Actualmente tenemos la entrada de la cosecha argentina y una entrada de mucho volumen también por parte de Brasil, de 136 millones, que claramente tiene su efecto negativo en los precios, y es hoy Brasil quien está abasteciendo principalmente
a China. Brasil ha tenido exportaciones récord en los últimos meses y China hoy se está abasteciendo de mercadería más que nada de Brasil, porque Estados Unidos actualmente no está teniendo mercadería disponible. De hecho, hay noticias de que hasta Estados Unidos está importando soja de Brasil por un tema de faltante de mercadería que no tiene abastecimiento interno. Entonces, algunas industrias productoras, por ejemplo, de carne o de pollo, están importando soja de Brasil. Así que ese es como un resumen del mercado de soja. Y como recomendación para aquellas empresas que han decidido ya pasar para adelante la soja, tener en cuenta esto de que durante esta campaña se han operado muchísimo las opciones para cubrir los precios y bueno, hay que ir analizando eso, alguna opción de un put a noviembre que te deja por lo menos tranquilo que tenés un piso de precio interesante. Y para la nueva campaña ir tomando estos valores de $315 que se ubican ya, son valores de arranque que están muy buenos y muy, muy interesantes. Ahora, seguimos con maíz. Respecto del maíz, la situación la semana pasada fue similar a la de la soja. Iniciamos la semana con una caída en el mercado de Chicago. Por ahí la caída fue más abrupta en maíz, porque de hecho la suba también fue más abrupta, entonces hubo una corrección a la baja por los fondos especulativos también, con estas siembras en Estados Unidos que llevan en maíz un 90% de avance. Ya están próximas a finalizar, queda nada más el 10%, y hubo una pequeña corrección, pero hacia fines de la semana tuvimos noticias de exportaciones de Estados Unidos que siguen sorprendiendo al mercado y en relación a lo que ha comprado China de la campaña 21-22. China está realizando compras muy anticipadas de la nueva campaña, ya son 10 millones de toneladas lo que tiene comprado China, y todas las semanas y día a día se conocen nuevos negocios entre China y Estados Unidos que claramente le da muchísima firmeza al mercado. China nunca ha realizado tantas compras anticipadas de maíz y eso es lo que hoy sostiene los precios. Recordemos que el USDA estima para China una importación total para la campaña 21-22 de 26 millones de toneladas y ya tiene efectivamente compradas 10. Por lo tanto, eso es lo que hoy tiene, por lo menos, lo que mantiene con firmeza los precios del maíz. Y por otro lado, otro tema que sigue con gran signo de pregunta en el mercado es lo que va a pasar con el maíz de safrinha de Brasil. Ya recordemos que el USDA viene realizando recortes en la producción esperada de Brasil. Ya estamos en pleno llenado de granos de los maíces de safrinha y para los próximos 15 días el pronóstico sigue mostrando que no va a haber lluvias, de hecho lluvias muy por abajo de lo normal y esto puede seguir complicando la situación de los maíces de safrinha. Por lo tanto, podemos llegar a esperar que se sigan haciendo recortes en la proyección de producción de Brasil y hay que ver qué impacto tiene esto en el mercado. Esas son las dos cosas que por ahí son las que actualmente están fortaleciendo los precios del maíz, porque recordemos que Estados Unidos viene con por ahora por lo menos, con muy buenas condiciones en las siembras. Y en cuanto al mercado local, ya se cosechó el 30% del maíz, que es principalmente el maíz temprano. Esta campaña aproximadamente hicimos un 35% de maíz temprano y falta todavía cosechar un 65% que corresponde al maíz tardío. Por lo tanto, para adelante vamos a tener una logística de embarques muy importante, de mucho volumen, y seguramente, como dije, también en soja, en maíz, pese un poco en los precios locales y haga caer un poco el precio. Es una baja estacional que por lo general se da en estos momentos de cosecha hacia julio, agosto, principalmente por la entrada de la mercadería en Argentina. Y hay que tener en cuenta también que la noticia de la baja del río Paraná
también puede ejercer alguna presión negativa sobre los precios porque se espera que el río Paraná siga en condiciones, digamos, muy bajas para todo lo que resta del otoño, y esto podría llegar a retrasar algunos embarques y de hecho complicar todo lo que es la logística y la situación de los puertos. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, en lo que respecta a maíz, la recomendación que nosotros hacemos es para las empresas que sí necesitan vender en momentos de cosecha, ir aprovechando estos valores porque se va aflojando lo que es la firmeza en el mercado local por toda esta entrada de mercadería. Entonces hay que aprovechar los precios que estamos teniendo hoy. De hecho, ya estuvimos viendo correcciones a la baja en el precio internacional. Entonces, seguramente los niveles de precio que tuvimos hace 2 semanas atrás, o 3, de un maíz de $240, por ahí para los próximos meses no lo llegamos a ver, y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta en las decisiones de venta. Y también para adelante, para los meses de diciembre, para aquella parte del maíz que no se decida vender ahora, en momentos de cosecha, sí se pueden poner también pisos de precios que están muy por arriba de los promedios y de los precios promedio de venta que hemos tenido en esta campaña 2021. Respecto a la nueva campaña, como dije en soja, también en maíz, hay que aprovechar estos valores de 190 para lo que es el maíz temprano y 170 para el maíz tardío, como para empezar a hacer algo. Muchas empresas de lo que es AZ Group ya empezaron con un 10, un 15% tomando precio para lo que nosotros decimos ir construyendo el precio promedio de venta de la campaña. Que la realidad es que estos precios dejan márgenes muy positivos si los ponemos en el Excel y hacemos todos los números para la campaña 21-22. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Y bueno, para finalizar, para hablar un poco del mercado del trigo, en el mercado internacional, lo que seguramente se va a dar en este próximo mes es por ahí una caída estacional de precios porque está por entrar toda la cosecha del hemisferio norte. Ahora en junio empieza toda la recolección del trigo de invierno del hemisferio norte. Se ha sembrado el trigo de primavera, en general en buenas condiciones. Y en los principales países exportadores, Rusia, Ucrania, todo lo que es el Mar Negro, Europa, todos estos países han tenido en las últimas semanas buenas condiciones climáticas. Entonces, la duda que ha tenido el mercado hace meses atrás respecto de sequía, que por ahí eso provocó subas en el mercado del trigo porque hubo un periodo en donde hubo una sequía importante, ya esas dudas empiezan a despejar porque las condiciones climáticas en el último tiempo han sido más favorables
y han calmado al mercado respecto de la situación de sequía. Entonces, estos países productores y exportadores de trigo irían a una muy buena campaña 21-22 con algún signo de pregunta en Estados Unidos, que Estados Unidos todavía tiene una situación muy comprometida en cuanto a sequía. En el último monitor de sequía se mostró que el 99% del trigo de primavera sufre alguna condición de sequía. Entonces, por ahí la interrogación está en Estados Unidos. Pero no obstante, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, en cuanto a exportación a nivel internacional, no es un jugador tan importante. Entonces, si llega a tener alguna caída muy importante en su producción, puede que no impacte de la misma manera de que si la llega a tener Rusia o Ucrania. Estados Unidos es por ahí un poco más relevante en lo que es trigo más de calidad y no tanto en cuanto a volumen. Por eso, para la campaña 21-22 en el hemisferio norte, iríamos a una muy buena producción de trigo que viene sostenido el mercado con una demanda internacional muy fuerte, tanto de China, que ha aparecido en el mercado también, como apareció en el mercado del maíz en la última campaña, apareció más agresiva en el mercado de trigo. Se estima que China importe alrededor de 10 millones de toneladas, y también demanda por parte de los principales países importadores o los países tradicionales, que es Egipto, sudeste asiático, norte de África. Todos estos países también tienen una demanda muy firme, con un trigo que se va a demandar mucho más para lo que es forraje. Con estos precios del maíz tan altos, por ahí el mundo se vuelca a comprar trigo forrajero para todo lo que es la alimentación de la producción animal. Entonces, de mediano a largo plazo, tenemos unas perspectivas para el precio del trigo bastante firmes, más allá de la baja que se puede llegar a dar también estacional por la entrada de la cosecha del hemisferio norte. Respecto al hemisferio sur, tenemos a Australia, que ha tenido en las últimas semanas también le ha llovido a todo lo que es el área de Australia para sembrar trigo, y como nosotros, empieza a sembrar su trigo en estos momentos. Entonces, para Australia hay buenas expectativas de producción para iniciar la campaña por estas lluvias que ha recibido. Y recordemos que Australia es nuestro principal competidor, entonces es algo que no es menor para tener en cuenta e ir por ahí observando también cómo viene la situación de Australia. Para Argentina, el Ministerio sacó sus nuevas estimaciones para la campaña 21-22, donde proyecta 6, 9, 7 millones de hectáreas, con un aumento del 3,5-4% respecto a la campaña pasada, mientras que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también empezó a estimar por ahí una estimación más conservadora de superficie de 6 millones de hectáreas y medio, que básicamente no cambiaría la situación respecto a la campaña pasada. Y una producción que puede llegar a estar entre 17, 18 y 20 millones de toneladas para la nueva campaña de trigo. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta para lo que es el trigo es que tenemos que estar muy agresivos en cuanto a ventas y también coberturas para este año. Recordemos que los precios son muy buenos para ir cerrando un 30 a un 40% de la producción en cuanto a forward, pero para lo que resta podemos hacer alguna estrategia de cobertura, podemos hacer un 10-15% de una compra de put para poner pisos, otro porcentaje también comprándole un call para captar cualquier suba de precios que se puede llegar a dar, pero en el mercado del trigo tenemos que tener una estrategia comercial más activa, pensando un poco en todas las dudas en cuanto al mercado local, después de los anuncios, por ejemplo, de la semana pasada sobre la intervención al mercado de la carne. Actualmente tenemos que estar, tanto en trigo como también en maíz, un poco más atentos a que el riesgo político y el riesgo de intervención sigue estando también en todo lo que es el mercado de granos. Por lo tanto, para estos precios que están muy interesantes y también, como dije, cierran un
margen muy bueno, si hacemos los márgenes proyectados para la campaña 21-22, tener en cuenta y ir aprovechándolos. Tanto para lo que es trigo, soja, como por ejemplo, ahora la rotación que se ha incorporado mucho en muchas empresas es maíz trigo o maíz cebada. Por lo tanto, ir teniendo en el radar todas estas recomendaciones y aprovechar todas las herramientas que hoy nos da el mercado, que se ha operado muchísimo en el mercado a término y nos dan opciones de precios que están muy interesantes y muy por arriba de las últimas campañas. Así que bueno, eso fue todo por nuestro lado desde AZ Group, como siempre, y nos vemos en el próximo programa de mercados con Chakra, como siempre con todas las recomendaciones y toda la información del mercado de los principales granos.